profes son muy amigables. Es cuando estás malo, te dan consejos, ¿no? Es bonito. A mí me encanta cuando voy así, pues siento que estoy libre, no tengo hijo, que todo el mundo es para mí, siento eso y yo les diría que vayan. Y es muy bonito conocer a otras personas. Zipas Huayna es una casa cultural y mucho más. En Zipas Huayna ofrecemos a los jóvenes un espacio seguro y libre, donde pueden socializar y ampliar su visión del mundo. Aquí te tratamos con respeto, con igualdad. Valoramos tus habilidades, tus capacidades. Puedes participar y opinar. A través del juego y del arte podemos tratar temas sensibles. El arte nos brinda seguridad. 1, 2, 3, 4. En Zipas Huayna conviven chicos en situación estable, madres adolescentes, chicos de lugares de acogida, trabajadores del hogar, chicos con habilidades diferentes. Es una oportunidad de conocer otras realidades, de aprender la tolerancia, el respeto a los demás y de volverse más fuerte. A mí me aporta a no tomar y a no fumar, a no ir a la discoteca, todo eso, porque yo antes hacía esas cosas, pero cuando vine aquí por primera vez me sentí como en mi casa, me sentí aún más mejor. Existen muy pocas oportunidades en Cusco de aprender fuera del colegio, de practicar las artes. Ahora, Zipas Huayna es un referente para otras organizaciones. Acompañamos a diversas asociaciones juveniles de barrios donde hemos formado jóvenes líderes. Marisol y Luis son líderes en la Asociación Provivienda Las Américas. Antes veíamos mucho delincuencia, drogadictos, tendríamos mucho de eso vivía y el ambiente era demasiado tétrico. Entonces, en Zipas Huayna básicamente los jóvenes se crean y aprenden estos valores y empiezan a tener nuevas metas, nuevos objetivos para que ellos más adelante ejerzan una nueva vida y nuevas oportunidades. Eso es lo que valoro más de Zipas Huayna, ¿no? Que ayudan a que los sueños de los niños o de los jóvenes se vean más cercanos, se vean más accesibles a ellos. Desde el año 2019 trabajamos con la Municipalidad de Sailla, un distrito rural periurbano. Allí, a través de talleres con mucha participación de los jóvenes, tratamos temas que ellos no trabajan en la educación formal: la autonomía, la inclusión, la no discriminación, la orientación sexual y la prevención de la violencia. Hablamos sobre qué es la sexualidad, hablamos también sobre las relaciones, hablamos sobre los cambios físicos que ocurren en la adolescencia y me pareció muy bonito. Yo nunca estuve en un instituto así, pero sí, ahora que es por primera vez que estoy en eso, me gustó y me encanta mucho, ya que ellos te escuchan tus ideas, escuchan tus opiniones, escuchan todo lo que tú piensas, quieren saber qué es lo que te falta y qué es en qué problemas estás y así. Es como una familia que te entiende, toda la opinión que tú des, le entiende, te ayuda a que la razones, dialogues y que creas en ti misma. Zipas Huayna aporta mucho a la sociedad, más que toda una sociedad en donde piensa que el desarrollo es construir infraestructuras de fierro y cemento. Zipas Huayna construye vidas